Hola, mi nombre es Ana Sofía y este es el canal. Hola, mis queridos oyentes. Hoy os traigo un relato que se llama Volviendo a mis raíces. Es un relato de un chico que por su persistencia volvió a sus raíces. Vamos a escuchar ahí este relato. Tengo unos 44 años y soy de la ciudad de Pernambuco, Brasil. Mi abuela materna se casó con un americano que llegó a la Marinha de Brasil. Tuvieron 4 hijos. Con el tiempo, mi abuelo llegó a descubrir que mi abuela lo engañaba con un amigo de mi papá. Mi abuelo, al enterarse de esto, se divorció de mi abuela y volvió a América. Y mi abuela terminó casándose con el amigo de mi papá. Después de un tiempo, mi abuela no podía ser feliz. No podía. Ella se sentía muy infeliz. Y mi papá terminó conociendo a mi mamá. Se casaron y en el año 1975 nací yo. Con apenas 3 años de edad, mis papás se divorciaron. Y por las condiciones monetarias que mi papá tenía y mi mamá no las tenía, yo me fui a vivir con mi papá. Mi papá se volvió a casar y fue mi papá y mi madrastra quien me crearon. Mi mamá se había mudado a São Paulo y yo mantenía contacto con ella apenas por teléfono, llegando con el tiempo a ir a visitarla. Pero debido al alto costo de los viajes, no podía estar siempre visitándola. Convivir con mi abuela materna siempre fue muy difícil. Era una persona muy grosera y muy amarga, con la lengua muy aguda y siempre con un tono de voz muy alto. Siempre nos trató muy mal y con muchas humillaciones. El tiempo pasó y yo con mis 13 años empecé a trabajar y a estudiar. El matrimonio de mi papá también no funcionó con mi madrastra. Y una vez más me fui a vivir con mi papá por las condiciones que mi papá tenía. El tiempo pasó y mi papá no tenía una buena salud. Sufría mucho del corazón. Y un día, a mis 16 años, tuve la triste noticia que mi papá había sufrido un derrame y se sentía muy mal en el hospital. Él entró en coma y fueron momentos muy difíciles. Nosotros teníamos la esperanza que volviera a acordarse, a despertarse, pero eso no pasó. Después de una semana, mi papá falleció. Una vez más, sin lugar donde quedarme, me fui a vivir con mi abuela paterna. Estudiando y trabajando todos los días, empecé a pasar muy mal, porque el sufrimiento de la pérdida de mi papá y las humillaciones que sufría por parte de mi abuela eran muy difíciles de soportar. Lo que me llevó a pensar que sería mejor salir de la casa de mi abuela y comprarme un apartamento. Mi papá había dejado una herencia y con ella compré el apartamento. Con mis 17 años, sin mi padre y sin mi madre, porque estaba en otro estado, en otra ciudad, y con el departamento que compré, quería empezar una carrera. Lo que era muy difícil porque no tenía los estudios, no tenía universidad. Y para tener una carrera de un cierto nivel, era necesario tener por lo menos universidad, lo que me dificultaba mucho mi carrera. Entonces decidí tomarme algo que no necesitase universidad. Decidí hacerme el examen para la policía. Pero a pesar de haberme comprado el apartamento con la herencia de mi papá, mi situación económica era muy difícil. Yo mal tenía para comer. Yo mal me mantenía, entonces yo no tenía dinero para el autobús.
Y para estudiar para la policía tenía que ir 1 hora, caminando 1 hora para la biblioteca y regresando caminando 1 hora para mi casa. Y eso lo hacía todos los días. Y a los 22 años presenté mi primera prueba para la policía. Y con la ayuda inmensa de Hashem, aprobé. Después de eso, presenté mi prueba para la universidad. Quería hacer universidad de geografía. Y aprobé. Entonces, una vez caminando por la calle, he visto un curso de hebreo afixado en un cartel. Entonces me presenté al curso de hebreo y conocí al maestro que me iba a dar clases y vi que para allá de un idioma conocí una cultura y eso me sorprendió porque había muchas costumbres las que tenía mi profesor de hebreo que yo propio había nacido con ellas, que yo propio había vivido con ellas. Y me empecé a preguntar, ¿por qué tanta semejanza? ¿Por qué? Y me asusté, porque fui detrás de mis orígenes y descubrí que yo descendía, que la parte de mi mamá, el papá de mi mamá, descendía de portugueses, de cristianos nuevos expulsos de Portugal, de la ciudad de Barcelos. Empecé a pesquisar y encontré un libro llamado Un cuaderno de cristianos nuevos, de Luis Vivar Guimarães. Me sorprendió mucho ver que muchos de los nombres que mi familia cargó por años estaban escritos en ese cuaderno. Fiqué asombrado, me asombré y empecé a estudiar y a querer más y a querer más y a querer más. Yo vengo de una familia que mi mamá cree en Dios, pero no tiene ninguna religión y mi papá es espírita y yo nunca me había interesado por ninguna religión hasta ahora, porque cuando descubrí el judaísmo todo cambió y eso era lo que quería saber. ¿Por qué había cambiado mi vida? En el intermedio del estudio, con los descubrimientos, conocí a una mujer. Esa mujer sufría de síndrome de Safes. Para quien no sabe, síndrome de Safes es una enfermedad que el sangre se coagula. Entonces, me apiadé de esa mujer. En Brasil no hay muchos recursos de atendimiento hospitalar. Yo le quería dar hospitales, yo le quería dar tratamientos. Y como yo era policía, tenía todo a mi disposición. La cuidé mucho, la amé mucho. Pero al final de 2 años descubrí que ella me traicionaba. Bueno, fue el término del relacionamiento. Me divorcié y seguí con mi misión, buscando. Y a partir del profesor de hebreo, empecé a frecuentar la sinagoga. Y me sorprendió, me fascinó, me llamó algo dentro de mí, quería aquello. Entonces quise convertirme. Pero en Brasil es imposible convertirse. No hay recursos, los rabinos no ayudan, es muy difícil. Para decir que conversiones aceptas de verdad, solo las hacen en Israel. Entonces, después de alguna práctica en la sinagoga, pedí una licencia en el trabajo de ausencia y me vine a Israel. Junté unos ahorros y me vine a una yeshiva. Quedé 1 mes en Jerusalén, en esa yeshiva, pero no pude quedarme más tiempo, pues mis recursos económicos no me permitieron eso. Me tuve que ir y confieso que me sentí muy triste, porque al salir de la yeshiva no tenía dónde irme.
y quise desistir y quise irme a Brasil, pero no podía, tenía mi sueño, tenía mi gran sueño de tornarme judío. Insistí, continué y una puerta se abrió en Beersheba, a donde fui, donde me quedé en la casa de un señor americano que me abrió las puertas de su casa amablemente y me acogió sin cobrarme nada. Yo, en señal de gratitud, pues le limpiaba la casa y me la mantenía organizada, lo mínimo, ¿no? Así pasé. Me cambié 8 veces en cuanto estuve en Israel. Mi conversión tardó 1 año en salir. Y en ese intermedio, pues conocí a una chica religiosa con quien yo me comprometí. Pero los problemas económicos eran demasiados, los problemas de mi conversión, y aún no era converso para poderme casar. Terminando mi relacionamiento. No pude ir adelante con esto. Y muchas veces pasé hambre. Pero la amabilidad de las personas de Israel no me dejó desistir. Las personas, sabiendo mis condiciones, me daban alimentos y ayudas monetarias, lo que me fue muy bien, porque sin ellas no podía lograr seguir adelante. Intenté inclusive trabajar en las construcciones, pero desafortunadamente no pude, pues yo tenía el visto de turista y tenía muy miedo de ser extraditado y perder así mi gran sueño, que era ser judío. Pero Baruch Hashem me ayudó y el día de mi conversión llegó. Y en ese día reuní todas mis fuerzas y fui ahí, con todos mis estudios, y pasé. Bueno, me quedé muy feliz, pero de pronto la felicidad se fue. Había que volver a Brasil. Y así lo hice. Tenía mi trabajo en abierto y me llamaron del trabajo. Entonces tenía que irme. Me fui a Brasil, donde sigo hasta hoy, estudiando, trabajando, haciendo mis ejercicios. Pero nunca perdí el sueño de volver a Israel. Qué linda historia. Espero que nunca lo pierdas. Espero que te regreses a Israel muy pronto. Porque cuando se lucha, cuando se tiene fuerza, las cosas se logran. ¿Y tú, que estás ahí en casa? ¿Quieres que tu historia sea contada aquí? ¿Quieres que yo la cuente? Pues mándatela. Y el email para donde tienes que mandar es relatosverídicos8@gmail.com. Porque el protagonista de nuestra historia eres tú.